Hola, comenzamos con este vídeo a resolver los ejercicios de la EBAU de reacciones orgánicas y vamos a empezar con el modelo 2020. Bien, el modelo 2020 en su ejercicio A4 dice lo siguiente: partiendo del but1eno se lleva a cabo la siguiente serie de reacciones. Nos da en primer lugar el but1eno en su unión con el agua y me ponen que esta reacción tiene lugar en ácido sulfúrico diluido. Bueno, el ácido sulfúrico diluido es simplemente un catalizador, no le tenemos que hacer caso porque no nos va a influir a la hora de hacer la reacción, simplemente se realizará de forma más rápida. De esta primera reacción sale un producto B mayoritario y un producto C minoritario. Bueno, pues vamos a comenzar con ella. Lo primero de todo, vamos a poner la fórmula del but1eno, porque tenemos que formular cada una de las reacciones y nombrar los productos orgánicos formados. Bien, el but1eno sería el CH3, CH2, aquí vamos a poner ya el doble enlace CH2. Ese sería el but1eno. Y le vamos a adicionar una molécula de agua. Bueno, digo adicionar porque todos estaremos de acuerdo en que a un alqueno, como tenemos aquí, cuando le añadimos el agua, evidentemente se va a producir una reacción de adición. Además, tenemos que se forman dos productos, uno de forma mayoritaria y otro de forma minoritaria. Luego, aquí tenemos toda la pinta de que vamos a tener que aplicar la regla de Markovnikov. Lo vamos a dejar ya escrita porque efectivamente vamos a tener que aplicar esta regla seguramente. Vamos a ver ya cómo iría la reacción. Bueno, para que sea más sencillo, podemos poner que el agua en realidad está formada por estos dos trozos o partes y ahora vamos a pensar cuál será el mayoritario. El mayoritario es aquel que cumple, como hemos dicho, la regla de Markovnikov, y esta regla decía que el hidrógeno se va a unir para formar el compuesto mayoritario al átomo de carbono con más hidrógenos. Luego se va a unir a ese de la derecha. Y el OH, por tanto, no le quedará más remedio que engancharse y unirse al de la izquierda. De esa manera tendremos el compuesto mayoritario y es lo que vamos a intentar formular ahora. Es decir, el compuesto mayoritario va a ser seguramente el CH3, CH2. Aquí hemos dicho que se va a unir o enganchar el grupo OH, el hidroxilo, y en este carbono de la derecha se va a unir el otro hidrógeno. Ese sería el primer compuesto. El segundo compuesto, por supuesto, será el que la adición sea diferente, es decir, el hidrógeno se puede unir al carbono de la izquierda y el grupo OH se uniría al carbono de la derecha. Por tanto, en la segunda posibilidad tendremos el CH3, CH2, ahora aquí tendremos los dos hidrógenos y finalmente en la esquina se habrá unido el grupo OH. Bueno, pues ya tenemos los dos compuestos formados. Vamos a nombrarlos y vamos a ver cuál es. Bueno, obviamente ya sabemos cuál es el mayoritario. Vamos a comenzar nombrando este primer compuesto, que es el bután 2-ol, porque tiene el grupo alcohol en el carbono 2. Y el segundo compuesto sería, sin embargo, el bután, porque también tiene 4 carbonos, 1-ol. Bueno, ¿y cuál es el mayoritario según la regla de Markovnikov? Pues ya hemos visto que es este primero de aquí. Por tanto, el primero es el que va a ser el compuesto que me han llamado B en el enunciado, es el mayoritario, y el compuesto C, que es el minoritario, va a ser el segundo. Ya los tenemos identificados. Algo muy importante que no se nos puede olvidar es que esta reacción no está ajustada. Y no está ajustada porque se me ha olvidado que al formarse dos moléculas de productos, tiene que haber también, por supuesto, dos moléculas de reactivos. Es decir, tendríamos dos del but1eno y dos de agua. Por tanto, esto es fundamental para que la reacción quede bien ajustada. Bien, y vamos ya con el segundo apartado, el apartado II, donde lo que tenemos es el producto B de antes, que era el bután 2-ol, recordemos, lo vamos a tratar con un oxidante para dar el producto B. Bien, nuestro producto B, si recordamos, era el bután 2-ol, es decir, era el CH3, CH2, CH con un grupo hidroxilo para dar y CH3 para terminar.
Bien, pues este compuesto, si lo tratamos con un oxidante, recordemos que los oxidantes lo que hacían era aumentar el número de enlaces con el oxígeno. Luego, este que tiene un enlace sencillo, seguramente se va a transformar efectivamente en un enlace doble. Luego vamos a conseguir tener una cetona, y eso es lo que vamos a poner como producto de nuestra reacción. Es decir, el CH3, CH2, aquí vamos a tener el grupo cetona, CO, y CH3. Por tanto, el compuesto que se forma no es ni más ni menos que la butanona, que es una cetona con 4 átomos de carbono. Y este sería nuestro compuesto D. Ya hemos hecho tanto su fórmula, hemos formulado la reacción y también hemos nombrado el producto que se forma. En esta reacción, sin embargo, no hay que ajustar nada, porque cuando nos dan la palabra directamente oxidante, tenemos que suponer que tenemos la cantidad suficiente, pero que no se produce un ajuste molecular como estamos acostumbrados en las reacciones químicas. En el tercer apartado, en el I, es decir, las tres I's, tenemos que el compuesto C que habíamos obtenido, que si recordamos era el bután 1-ol, se va a unir con el ácido etanoico. El ácido etanoico, vamos a recordar cuál era el CH3 COOH, ya que tiene 2 carbonos, ¿vale? Era el ácido orgánico este de aquí. Y nos va a dar un compuesto E, que es el que tenemos que formular. Bien, yo creo que vemos todos aquí claramente que se va a producir una condensación. Recordemos que en las condensaciones el grupo H del carboxilo se unía al hidrógeno del alcohol y se quedaban enganchados o unidos por esa zona. Entonces, si nosotros queremos formar el compuesto que se produce, es mejor partir siempre de poner nuestro ácido en primer lugar, porque es mucho más fácil de formular. Y así no nos vamos a equivocar. CH3CO, y ahora estaría la parte del alcohol que se ha enganchado, que es el oxígeno, y luego CH2, es decir, el resto del alcohol, que serían 4 carbonos en total. Este es el compuesto que se forma, lo vamos a señalar aquí para que veamos que es un éster clarísimamente, y lo que se ha formado, por tanto, es también se ha producido, por supuesto, una molécula de agua, porque hemos visto que se libera una molécula de agua en todas las reacciones de condensación o esterificación. Y para nombrar y terminar ya de hacer el ejercicio, este sería el etanoato, que es la parte morada, podemos decir la parte violeta, de ¿cuál es el radical? Pues del butilo, porque son 4 carbonos. Así que se formaría el etanoato de butilo más el agua como producto de la reacción. Bien, en el apartado B nos pedían nombre y explique la regla que sigue la primera reacción para que el producto B sea mayoritario. Bien, esta regla ya hemos visto antes cuando hemos hecho el ejercicio, que es la regla de Markovnikov. Si queremos enunciar de una forma más rigurosa esta regla, podemos decir lo siguiente: la parte más electropositiva de la molécula que se adiciona, que va a ser ni más ni menos que el átomo de hidrógeno. ¿Por qué ese átomo de hidrógeno es la parte más electropositiva? Porque obviamente si en la molécula de agua nosotros consideramos que el oxígeno está a la derecha, por ejemplo en este caso, la parte más negativa, es decir, un delta menos, se lo llevaría el oxígeno, porque es más electronegativo, y la parte más positiva, podríamos poner un delta más, es decir, una carga parcial positiva, estaría en el hidrógeno. Pues bien, esta parte más electropositiva que hemos visto del hidrógeno, de la izquierda, de la molécula que se adiciona, se une al átomo de carbono con más hidrógenos, es decir, se va a unir a este carbono que tiene más hidrógenos. Por eso, el producto mayoritario que se va a formar es, por supuesto, el bután, como hemos visto antes, el bután 2-ol. Y con esto quedaría perfectamente explicado el apartado B. Y para terminar, en el apartado C nos piden el tipo de reacción que hay en cada caso. Bueno, está claro que la reacción I, la primera que teníamos, era una reacción de adición típica de un alqueno. En el apartado II, es decir, de las dos letras I minúsculas, sería una reacción claramente de oxidación, porque
teníamos un oxidante, como hemos visto, y en la triple I la reacción era una condensación. También podemos poner que es una condensación, pero del tipo que se forma un éster. Luego, por tanto, podemos poner también esterificación entre paréntesis, pero dejando claro que es una reacción de condensación. Bien, en el ejercicio B2 nos piden en primer lugar, dados los compuestos orgánicos A, que es el cloroeteno, B, la 1,6-hexanodiamina y C, el ácido hexanodioico, formular simplemente estos compuestos. Bueno, pues comenzamos con el compuesto A, que es el cloroeteno, que por supuesto, si tiene un cloro y un doble enlace, va a ser este de aquí, CHCl, CH2. En el compuesto B nos dice 1,6-hexanodiamina, es decir, va a tener un grupo amina en el carbono 1, lo vamos a poner aquí, y como es un hexano tiene que tener 6 carbonos, luego por tanto este CH2 se va a repetir nada menos que 6 veces. Lo podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nos queda un CH2 y en el carbono 6 de nuevo volvemos a tener un grupo amino. Bien, esto sería muy largo de escribir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego de una manera más compacta podríamos haberlo escrito así, H2N indicando la amina que está, luego tiene nada menos que 6 grupos CH2 que se repiten y finalmente vamos a borrar porque lo que tendríamos en esta última parte sería otra vez el grupo amina. Este sería también el compuesto B de una manera más compacta. Y pasa algo parecido con el compuesto C, donde tenemos un ácido hexanodioico. Bien, sabemos que el grupo ácido o grupo oico, ¿verdad?, solo está en los extremos. Luego ya podemos poner que al ser hexano va a tener 6 carbonos, pero si ahora os dais cuenta, esos 6 carbonos hay que contar los 2 de los extremos. Luego, por tanto, el compuesto sería este de aquí. También lo podíamos haber puesto de una forma más compacta como HOOC, el CH2 que se repite nada menos que 4 veces y luego para terminar otro COOH. Bien, en el apartado B nos piden formule y nombre, es decir, vamos a tener que hacer tanto la fórmula como el nombre del compuesto que se resulta de la polimerización de A. Bueno, recordemos que el A era el cloroeteno, es decir, si lo ponemos en la fórmula que habíamos hecho antes, CHCl, CH2. Vale, para formar una polimerización siempre tenemos que partir de n moléculas del monómero. Este n delante es muy importante porque se van a unir muchísimas moléculas de monómero para dar el polímero. Y recordemos que en estos polímeros que eran de adición, ¿por qué va a ser de adición? Porque obviamente tenemos un doble enlace. Este enlace de arriba se podía trasladar para entender, a ver, realmente esto no ocurre así, pero para entenderlo se entiende mejor que SCH lo pongamos tanto a la izquierda como a la derecha del polímero. De tal manera que el polímero se escribiría de esta forma de aquí, bien entre paréntesis o bien con un corchete. Bien, de esa manera respetamos la valencia 4 de todos los carbonos y lo que sí que es muy importante es que esta unidad del polímero se repite n veces, porque hemos partido para ajustar la reacción de n moléculas del monómero. Bien, otra cuestión importante es que este compuesto de aquí lo tenemos que nombrar y para eso tenemos que recordar que ese radical se llama vinilo, es decir, estamos partiendo del cloruro de vinilo. Es un nombre antiguo, pero es el radical etenilo. Bueno, pues entonces, cuando nosotros unimos n moléculas de cloruro de vinilo, por supuesto se forma el policloruro de vinilo. Es el famosísimo PVC. Yo os recomiendo que los más importantes os lo aprendáis, como pasa con este polímero de aquí. En el apartado C nos piden que formulemos y nombremos el compuesto que resulta de la polimerización de B con C. Recordemos que el B era la 1,6-hexanodiamina y el C el ácido hexanodioico.
Bueno, yo siempre os dije en los vídeos anteriores de teoría que a mí me gusta siempre poner el ácido en primer lugar, aunque esto no es obligatorio, porque veo mucho mejor la reacción de condensación que se va a formar. Efectivamente, si ahora nosotros miramos estos dos reactivos, recordemos que en una reacción de condensación entre un ácido y una amina, el OH del ácido se unía al hidrógeno de la amina para formar el compuesto resultante. Bien, recordemos también que en un polímero esto sucedía en todos los extremos de los compuestos, es decir, este de aquí va a perder este OH de la izquierda y este hidrógeno de la amina también va a alargar la cadena hacia la derecha. Por tanto, el polímero que se va a formar va a ser, si ponemos ahora un corchete, CO, este enlace se deja suelto para indicar que la cadena sigue su transcurso hacia la izquierda, y luego tenemos aquí el C doble enlace O, el HN o el NH, eso me da igual, casi mejor poner quizá NH para enfatizar que el que se une es el nitrógeno, pero bueno, da igual, la verdad, eso sería poco relevante. Luego tendríamos los 6 carbonos que habíamos visto que tenía la hexanodiamina y el NH, que le dejamos un enlace hacia la derecha para indicar que también de esa manera se va alargando. Bien, ahora hay que ajustar la reacción. Recordemos que en cualquier polímero, partíamos de n moléculas de ácido y de n moléculas de cualquier monómero. En este caso tenemos 2 monómeros diferentes y se formarán, por tanto, n moléculas de esta unidad que se repite una y otra vez en el polímero. Para terminar, no se nos puede olvidar que se van a formar también 2n moléculas de agua. ¿Por qué 2n moléculas de agua? Porque vemos que cuando yo he hecho la reacción, no solo ha habido una molécula de agua que se ha formado en estos dos de aquí, sino que en los extremos también daría lugar a otra molécula más de agua. Bueno, pues ya estaría ajustada la reacción y lo único que me queda ya es nombrar el compuesto que se ha formado. Bien, este compuesto que se ha formado es una poliamida. En concreto, os podéis aprender algunos, este era uno de los que yo os decía que merecía la pena aprenderlo, que es el nylon 6,6. Finalmente, en el apartado D nos dicen que justifiquemos si se trata de polímeros de adición o condensación en cada caso. Está claro que la reacción del apartado B era o se formaba un polímero de adición porque solo existe un monómero y en la reacción no se libera ninguna molécula, en la reacción de polimerización. Y finalmente, en el apartado C se formaba una poliamida, que es un polímero de condensación, porque hay 2 monómeros diferentes y en cada reacción se liberan moléculas de agua, o en la reacción de polimerización se liberan moléculas de agua.